Vamos entonces a tomar contacto con nuestro querido Manuel Acuña, doctor, ¿cierto?, de Casavide. ¿Cómo estás, Manu? Hola, Conci, bien. A ver, ¿Qué tal? puño izquierdo. Eso, arriba, eso. Ahí está. Bueno. Oye, ¿cómo estuvo el fin de semana? Cuéntame, queremos saber Bueno, cómo te encuentras, cómo está el ánimo bien. este día lunes. Todo bien, fin de semana bien rico, descansado. Así que con mucha energía para la semana. Queríamos, bueno, como sabes, contarte que estamos dedicando este programa a todos ustedes, a todos los que hacen posible que la salud siga adelante a pesar de una pandemia. Manu, también dedicar este programa a ti también como médico que, bueno, nos acompañas y lo das todo día a día para la salud de toda la gente. Así que un abrazo grande para ti y este programa también va dedicado a ti. Gracias por la labor que siempre todos los días desempeñas, no solamente en este programa, sino que para toda la gente que ves y que acompañas en este camino hoy día en pandemia, que es tan complicado y tan complejo. ¿Cómo lo has vivido tú desde tu camino? Bueno, primero, gracias, Conci, por eso. Creo que hemos visto cómo ha sido súper cansador para el personal que trabaja en salud esta pandemia, muy estresante. Yo no he trabajado directamente este tiempo en pandemia. El año pasado estuve trabajando en un techo para Chile y ahí tuvimos algo de acercamiento a visita domiciliaria, gente que tuviera contacto y fuimos un poco ahí haciendo, digamos, viendo enfermos propiamente tal. Pero en general más trabajando también desde la prevención y la educación, que para mí hoy día son temas súper relevantes y quienes tenemos vocación para hablar de esto también es un tema hoy día en pandemia importante. Hemos vinculado mucho como el estilo de vida, ¿no es cierto?, las enfermedades crónicas y la prevención. Tiene mucho que ver con poder enfrentar mejor la pandemia y pandemias futuras. Y efectivamente, yo que tengo muchos amigos, obviamente, que trabajan en salud ahí en la primera línea, se ha visto mucho cansancio, mucho estrés, y mandarle un abrazo a toda la gente que tenga familia, que le entiende esto, gente que esté trabajando ahí. Y creo que es súper importante también hablar, Conci, desde la solidaridad cuando hablamos de estos temas. En el sentido que la salud tiene un componente que no es solo personal, ni salud mental, ni salud física, sino que también tiene un componente social. Y eso significa el que si yo me cuido o si yo me vacuno, por ejemplo, lo estoy haciendo por los demás, lo estoy haciendo por la gente de mi familia, lo estoy haciendo por la gente de mi comunidad, y lo estoy haciendo por la gente que trabaja entonces también en la urgencia, en la UCI, en los hospitales, y ese creo yo es un bonito mensaje entregarle a la gente. Muchas veces nos han transmitido consigo hoy día desde las redes sociales y la salud como la transmitimos, la salud súper personal. Yo quiero estar bien por mí, quiero tener, ¿no es cierto?, un cuerpo bonito, perfecto, quiero verme bien, quiero estar sano, pero hay un componente de ese cuidado que tiene que ver con la solidaridad, con el estar bien para los demás, con el que si yo me cuido, estoy cuidando a toda mi comunidad. Si yo no tengo enfermedades crónicas, el país gasta menos dinero. Entonces, ¿cómo vamos también educándonos desde una sensación y una responsabilidad de que la salud también es eso, es solidaridad, es pensar en los demás? Y hoy día que estamos hablando entonces de cómo cuidamos mejor a nuestro personal de la salud, incluyéndome y todas las personas especialmente que trabajan en los hospitales, en la UCI, en la urgencia, yo creo que ese es un mensaje súper bonito a transmitir, la solidaridad. Si yo me cuido, si yo me vacuno, si yo estoy más saludable en general, estoy ayudando a todas las personas que trabajan también en los hospitales y finalmente estoy ayudando a la comunidad y al país. Entonces, ¿cómo podemos aprender también a mirar la salud desde ese punto de vista? ¿Qué herramientas crees que se hacen imprescindibles y necesarias para todo este personal de la salud para poder de mejor manera conllevar mentalmente todo este proceso de estrés, de incertidumbre, de cansancio, como dices tú, Manu? Sí, bueno, ahí me ha tocado tener pacientes justamente que tienen de personal de la salud, digo, de gente, técnicos, paramédicos, enfermeras, médicos, incluso que han trabajado en este tiempo en los hospitales. Y se repite, claro, lo que tú comentas y a lo que están dedicando el programa de hoy, de una salud mental, digamos, que pasa por momentos de estrés, de mucho cansancio. Al principio el virus era mucho más incierto que ahora, entonces había mucho más temor. Y lo que siempre hemos hablado como el primer tratamiento en el fondo médico, desde los orígenes de la medicina, y el primer tratamiento médico en la actualidad es el reposo, el descanso. Entonces creo que ese es el mensaje siempre a transmitir a la gente que trabaja en salud. A veces los trabajadores de la salud, particularmente los médicos, somos muy buenos para trabajar mucho y eso va mermando evidentemente nuestra capacidad de disfrutar la vida también,
Entonces un primer consejo siempre va a ser el descanso, y como te digo, yo lo he vivido también como médico de personas que han trabajado en primera línea, y la posibilidad de descansar, la posibilidad de contactarse más con la naturaleza y todos estos consejos que siempre damos muy básicos de primer cuidado de la salud, hoy día son fundamentales para estas personas. Y hoy que la pandemia de alguna manera estamos con cifras mejores, por lo tanto la pega pareciera estar un poco menos estresante que lo habitual, creo que es particularmente un buen momento para descansar, para aprovechar este momento, dejar de culparnos también, que lo hemos hablado mucho, Claro. dejar de tratarnos mal, que no es Claro. cierto, lo hablamos mucho porque es algo súper importante. O sea, muchas veces ponemos el foco en el estrés, en el miedo, en la culpa, y eso evidentemente también va cansando. Entonces, por ahí yo creo que hay que ir siempre trabajando desde el descanso, tanto en las palabras que usamos como el descanso físico propiamente tal. Entonces eso para mí ha sido un consejo fundamental para las personas que trabajan en salud, y que a mí me ha tocado acompañar también en este tiempo. Sí, hablas de una palabra que es importante hoy día de analizar y de desarrollar, que es la culpa, dejar de sentir culpa. Muchos pacientes mueren en manos de todo el personal de la salud. Muchos familiares están doblemente expuestos al trabajar también en consultorios, hospitales, etcétera. ¿Cómo dejar de culparnos y cómo adquirir entereza para poder seguir adelante en momentos tan complicados, verdad? Mm. Sí, yo creo que eso es súper complejo. Uno que ha trabajado yo trabajé en urgencia mucho tiempo en el hospital de Coronel, y evidentemente a veces uno quisiera, ¿no es cierto?, poder hacer frente a todas las situaciones y sabérselas todas y solucionar todos los casos. Pero también ahí la experiencia va enseñando que hay momentos de dejar partir gente, hay momentos en que las posibilidades se agotan, y de alguna manera yo creo que ese es un aprendizaje fuerte, pero importante para nuestra cultura, para nuestra sociedad, entender que la muerte también es parte de la vida. Entonces hay momentos en que las fuerzas se acaban, hay momentos en que no se puede hacer más por las personas. Estas son conversaciones súper importantes que se vienen como país. Pronto se va a hablar cada vez más de la eutanasia, del acompañamiento de la muerte, cuando no hay más posibilidades de seguir tratando. Hay situaciones, Conci, en que exageramos las medidas de tratamiento cuando ya no hay posibilidades, y eso a veces tampoco es correcto. Y es una conversación muy compleja de tener, evidentemente, con los familiares de esas personas, cuando nos aferramos a la vida en condiciones que ya van más allá de lo que se puede hacer técnicamente. Entonces, estas conversaciones son difíciles, son incómodas, pero es súper importante que empecemos a tenerlas, porque es una realidad que ocurre todos los días en los hospitales, y que hoy día en tiempos de pandemia ha ocurrido evidentemente más. Entonces eso es un poco el ir madurando como cultura, el ir teniendo también conversaciones importantes. Y de alguna manera para mí la pandemia trae un aprendizaje importante, que es que nos acercamos más a la muerte que habíamos estado cercanos otro año. Hemos hablado más de muerte, hemos hablado más de cifras, y de alguna manera tenemos que, creo yo, ir entendiendo que la muerte es parte de la vida, y cómo vamos todos aprendiendo a colaborar para que esa instancia de muerte sea acompañada. Entendamos que no tenemos que exagerar a veces los cuidados, y sobre todo lo hagamos desde el amor, el respeto a las demás personas, a los familiares, a la propia persona que está en la situación, que puede tener algo que decir al respecto, y del personal de la salud que no nos educan cómo acompañar estas situaciones, y eso es una realidad, y también tenemos que mejorarlo desde cómo educamos a los profesionales y las personas que van a estar en esta situación puntual. ¿Cómo también aconsejar hoy día, Manu, a todas las familias que acompañan y que deben de contener a todos ustedes que claramente están cansados, muchas veces superados, mucho más expuestos que cualquiera, ¿no? Están 24/7 en los lugares donde más, obviamente, contagios podrían haber. ¿Cómo darles también herramientas a ellos, a las parejas, a los mismos hijos, para que así puedan apoyar y contener de mejor manera a todo este personal? Sí, pues importante pregunta, Conci. Yo creo que ahí quizá a todos les pasa también, que en el fondo uno llega a la casa con todas las cosas negativas o estreses de la pega, no solamente, ¿no es cierto?, en la salud, pero pasa en todas las cosas. Y ahí yo volvería a hablar siempre de las cosas que sabemos que son más relevantes para nuestra salud. Entonces, cuando hablamos de salud mental,
el permitirnos tiempo de silencio o de conversaciones de otras cosas. Muchas veces la gente se lleva la pega para la casa, ¿no es cierto? No solamente en la salud, sino que en todos los temas. Y hoy día particularmente quienes trabajamos en salud nos hablan mucho del tema, porque es un tema que está, ¿no es cierto?, ahí en boga, todo el mundo está hablando de la pandemia. Yo creo que ese sería un muy buen consejo, así como dejar de hablar de la pega, dejar de hablar del virus, dejar de hablar de la pandemia, de las muertes, de las camas, cuando estamos en la casa, y hablar de otras cosas que son más importantes, hablar de cómo nos sentimos, hablar de otras cosas que nos hacen felices, siempre buscar lo que nos hace feliz y lo que nos da paz o tranquilidad mental, más allá del trabajo, escuchar música, jugar con los niños, hoy día poder salir a pasear, que ya es una posibilidad, ¿no es cierto?, en condiciones de fase 3. Entonces, cómo vamos buscando las cosas que a uno le hacen bien, y eso también es una conversación súper personal, porque tampoco va a haber una receta para todos, pero hay gente que siente mucho placer, mucha felicidad con un instrumento musical, escuchando cierta canción, viendo una película, viendo una serie, saliendo a caminar, tomando sol, ¿no es cierto?, tomando once, en un rato alejándonos de las pantallas, de los celulares, viendo menos datos. O sea, hoy día para profesionales de la salud, seguir viendo noticias y dándole con el tema, ¿no es cierto?, del virus y las camas, puede ser mantener el estrés permanente, recordar las situaciones estresantes que ocurrieron en el hospital. Entonces, yo creo que eso puede ser relevante, el hablar de otras cosas en el fondo. Claro. Dejar de poner el foco en estas cosas tan negativas que a veces están ocurriendo. Manu, ¿y cómo enfrentar también esta nueva normalidad, entre comillas, donde ya estamos un poco más relajados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de tanto estrés poder canalizar para quizás respirar y relajar a toda esta gente que conforma el área de la salud? Bueno, hoy día, por suerte, estamos con más libertades, y hay que tomarlas también con responsabilidad, porque lo mismo, si estamos hoy día, queremos cuidarnos a las personas que trabajamos en salud, queremos cuidar a toda la gente que ha estado estresada, lo peor sería que ahora tuviéramos una falsa sensación de que la pandemia se acabó, ¿no es cierto?, y volviéramos a tener cifras malas. Entonces, no nos asustemos y tampoco pensemos que está todo ya acabado, sino que hay que seguir cuidándose y volver a transmitir eso desde la colaboración. Si yo me cuido, en el amplio sentido de la palabra, porque yo me estoy llamando, yo me alimento bien, yo tomo sol, tengo contacto con la naturaleza, le digo cosas bonitas a la gente, le mando ahora mensajes de WhatsApp de buena semana, estoy cuidando a toda la comunidad y eso es súper relevante. Claro. Entonces hoy día también en fase 3, que estamos en Concepción, seguir tomando las medidas que sabemos que van a mantener las infecciones virales del coronavirus y de todos los otros virus respiratorios que están presentes en invierno a raya, porque en un invierno normal hay muchas infecciones virales dando vuelta. Entonces ahora que están abiertos los malls, que están abiertos los restaurantes, los bares, hasta el casino, hay que ser súper cuidadosos de estar lavándonos las manos, ¿no es cierto? Yo diría evitar en general los lugares hacinados, particularmente las personas mayores, particularmente las personas que tengan alguna enfermedad, particularmente los niños. Entonces, yo entiendo que si yo me enfermo de alguna enfermedad, porque voy al mall o porque me hacino y tengo una patología de base, finalmente estoy afectando, ¿no es cierto?, la salud de las personas que están trabajando en esos centros hospitalarios. Entonces, el cuidarme hoy y el no tener sensaciones de que la pandemia se acabó en el fondo, porque la pandemia no se acabó. Sí. Tenemos que seguir bailando con el virus, tenemos que seguir como acostumbrados a vivir, a tener una distancia física, a usar la mascarilla en ciertos lugares, a usar la mascarilla cuando tengo contacto con otras personas, a evitar los lugares hacinados, porque yo sé que si nos enfermamos menos, estoy cuidando directamente al personal de la salud y estamos evitando que luego haya mucho rebrote o que las cifras aumenten, porque tenemos esta sensación como que ya la pandemia se acaba, que no es así. Entonces, insistir en eso, el cuidarme a mí mismo, el cuidarnos entre nosotros, significa también cuidar a los demás, y eso de todo punto de vista, o sea, tanto ahora para la pandemia como con las enfermedades en general. Si yo me cuido y entiendo que la salud no tiene que ver conmigo solamente, o sea, yo me cuido, me alimento bien, hago actividad física, uso lenguajes de amor y de buena onda, estoy haciendo una colaboración para que el país sea saludable. Claro. Entonces, así tenemos que, creo yo, ir viendo la salud siempre, no solamente desde una mirada individual, que muchos nos han enseñado eso. Desde, ¿no es cierto?, el yo me cuido, el yo me veo bien,
en la foto que quiero salir, viendo la salud desde la estética solamente a veces, y entender que la salud es mucho más que eso y tiene este componente social de colaboración que es fundamental. De todas maneras. Oye, vemos mucha gente en fase 3, el mall ya, pero no, o sea, fotografías del mall que ya no da para más. ¿Ah? Ni siquiera en tiempos normales había tanta gente en el mall, en los supermercados, en el centro de la región. Estar en fase 3 no significa que zapatería clavo, vamos con todo. No se acaba, esto todavía no se acaba. Sí. Entonces, como dices tú, es importante esto de la responsabilidad, de darnos cuenta que todavía estamos sumergidos en una pandemia y si queremos cuidar a nuestro personal y en el fondo a toda nuestra familia y a nosotros mismos, tenemos que tener más cautela y cierto más tino y ser más responsables. Sí, de todas maneras, creo que ser muy cuidadoso ahí, ese mensaje Conci hoy día es súper importante, o sea, y ya pasó en alguna otra sensación de libertad que luego los casos aumentaron, entonces hoy día ser muy cuidadoso, si es que decido ir al mall, que sea porque realmente tengo algo que comprar urgente. Pero no ir a almorzar todos los domingos y los sábados. Claro. Con los hijos más encima, sin vacunarse. Es mucho más, es mucho menos riesgoso siempre, no solamente en pandemia, ojo, siempre ir a los lugares abiertos, a compartir en familia, a disfrutar, que ir a los lugares hacinados. Aprovechar los lugares también hacinados, los lugares abiertos. De todas maneras, eso es mucho mejor para nuestra salud. Entonces hoy día también, ¿cómo vamos siendo capaces de entender esto? Ir a meternos a un mall o a un espacio cerrado en general, siempre va a ser un riesgo de contagiarnos. Esos son los lugares que generan contagios virales, contagios bacterianos, que aumentan nuestras posibilidades de enfermarnos, de resfriarnos, y obviamente también de tener coronavirus. Entonces, ¿cómo esto puede servir para decir, es mucho mejor ir a los lugares abiertos? Yo diría que el clima está ahí, está exquisito el más tiempo. O menos decente, ¿no es cierto? Un poco helado en la mañana, pero podemos salir a caminar y vamos normalizando quizá el hacer actividades familiares que vayan más allá de ir a encerrarnos a espacios como el mall. Y que eso lo dejemos para cosas puntuales, para cuando sea estrictamente necesario. Claro. Es importante, siguiendo con el apoyo al profesional médico, el apoyo psicológico. ¿Tienen apoyo psicológico todos aquellos que lo necesiten o eso es algo que de manera particular cada uno tiene que ir viendo? Sí, ahí de manera particular en general ocurre. Es difícil en hospitales que no tienen grandes presupuestos, obviamente, tener ese tipo de ayudas para todos. Hay situaciones permanentes de autocuidado, sin duda, y eso se hace en todos los servicios públicos, pero siempre falta, creo yo, o en estos momentos siempre falta que tomemos medidas cada vez más serias de salud mental para toda la población. Hoy día la crisis de salud mental que comentamos hoy día desde el personal de salud es algo que también funciona para toda la población. Nos han transmitido mensajes, Conci, de miedo, ¿no es cierto?, de cuidado durante mucho tiempo. Se han hablado cifras muy exageradas de síntomas depresivos, de síntomas de cansancio, ¿no es cierto? Entonces, hoy día también hay que hacer un llamado siempre a las autoridades a cómo vamos enfrentando esta crisis de salud mental que viene de antes también en Chile, que ahora con la pandemia se agudiza tanto en el personal de salud como en todas las personas, y esperemos que aparezcan más programas enfocados justamente en este tema porque va a ser una urgencia. Yo creo que todos hemos vivido ver que estamos estresados, que estamos cansados, por lo tanto es un llamado ahí a que colaboremos también en este sentido, cómo vamos siendo capaces de poner el foco en la salud mental, y cuando la pandemia parece ir así entregando más libertades, también el cansancio es como cuando uno está estresado, ¿no es cierto? Después de que pasa el estrés aparece todo el cansancio, aparece la tristeza, aparece la pena, aparecen algunas enfermedades, entonces esto va a ir pasando a medida que pasen los momentos más estresantes de la pandemia y hay que estar preparados. Me gustaría, Manu, que hoy concluyamos con un mensaje para todos aquellos médicos, enfermeros, todos aquellos que conforman este gran grupo de la primera línea aquí en nuestro país. Yo creo que ahí agradecer, Conci, agradecerle a la gente que hay momentos, creo yo, en la historia en donde de alguna manera ciertas profesiones o ciertos oficios tienen un rol fundamental y esto ha sido el personal de la salud en el último tiempo. Así que creo que hay que agradecer, hay que respetar, hay que tratar bien. Yo trabajé muchos años en el contexto de pandemia en urgencia y muchas veces la gente nos trata súper mal.
nos trata mal, exigiendo atención inmediata. También yo empatizo con situaciones de desesperación, cuando alguien llega a la urgencia, por ejemplo. Pero creo que el tratarnos mejor va a ser un consejo que siempre cae bien cuando uno está trabajando en cualquier pega de atención a público, que me traten bien, con respeto, con amor, que me den las gracias, que me digan buenos días. Son cosas tan sencillas, Conci, pero que le pueden cambiar un día completo a una persona que está trabajando estresada en turnos de noche. Así que transmitir ese agradecimiento, ese abrazo, esas ganas de que puedan descansar también, sin duda. Claro. Y para la gente, para todos los que usamos los servicios de salud, el que seamos respetuosos, agradecidos. Y hay cosas así de sencillas que pueden ir cambiando absolutamente la experiencia de alguien que trabaja en situaciones estresantes. Que son normas básicas de querernos, de tratarnos bien y de entender que somos una comunidad y que salimos juntos y juntas de esto y no de manera individual. Fundamental, como dices tú, el respeto, la empatía, ¿verdad? Para así obviamente hacer del día a día de nuestro personal del área de salud mejor. Creo que también está en nosotros, el poder hacer que ellos estén mejor. Pasa por cada uno de nosotros. Sí, de todas maneras, Conci. Así que mucho agradecimiento y muchos abrazos. Nosotros también nos sumamos a tu mensaje, agradecimientos, abrazos y fuerza, energía para todo lo que seguirá, ¿verdad? Nosotros también, a ti va dirigido este mensaje. Manuel, muchas gracias por todos los lunes estar con nosotros aquí de manera estable, apoyándonos, acompañándonos y conteniéndonos. Es una labor maravillosa que siempre te vamos a digamos, a dar las gracias por eso, y nos vemos entonces el próximo lunes para que sigamos entonces abordando temas tan necesarios del área de la salud. Que tengas una increíble semana. Muchas gracias, Conci. Abrazos y muchos abrazos a la gente